Examinamos en Juan capítulo 8 que Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y aprendimos que nosotros sin Cristo andamos en tinieblas. Miramos en Juan capítulo 10 cuando Jesús dijo, yo soy la puerta. Y aprendimos que detrás de la puerta, encerrado por los muros de Jesucristo, nosotros somos protegidos. Él es la protección que necesitamos. Nosotros brincamos de Juan 10 a Juan 13 hace 2 semanas porque era domingo de resurrección. Y examinamos la declaración en Juan 13 cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aprendimos que Jesucristo es la respuesta al problema más grande que el hombre tiene, que es la muerte. Hoy día vamos a volver a Juan capítulo 10. Entonces busque Juan capítulo 10 con sus Biblias. Y vamos a examinar los próximos versículos. Si usted está de pie, puede sentarse porque la introducción va a ser un poco larga. Puede sentarse. Vamos a examinar en Juan capítulo 10 los próximos versículos después de cuando Jesús dijo, yo soy la puerta. Y en este pasaje que vamos a examinar, Jesucristo declaró 2 veces, yo soy el buen pastor. Cuando nosotros examinamos Juan 10 la otra vez, tomamos en cuenta que el trasfondo del pasaje era el momento después de que el Señor Jesucristo se encontró con el ciego que recibió la vista. O sea, que el Señor Jesucristo le sanó y le dio la vista. Después de que ese ciego había sido interrogado y botado de la sinagoga por los fariseos. Y afuera de la sinagoga Jesús se encuentra con él y el ciego que había sido ciego, declara que Jesucristo es su Salvador, que es el Mesías. Entonces Jesús declara después de ese momento, yo soy la puerta, y ahora en la misma conversación va a declarar, yo soy el buen pastor. En esta porción de Juan capítulo 10 que nosotros vamos a examinar, tenemos que recordar, hermanos y hermanas, y visitas que nos acompañan, el contexto histórico y cultural en la cual el Señor Jesucristo hace esta declaración. Como lo examinamos la otra vez, eso es todo repaso. La práctica en ese tiempo en cuanto a los pastores era que el pastor iba al lugar, al redil, donde se encontraban las ovejas. Podría ser un redil en común, donde toda la gente del pueblo tenía guardado sus ovejas, o podría ser un redil que pertenecía a una familia, una casa. Y el pastor iba y se encontraba con un portero en el redil, en el lugar donde estaba guardado las ovejas. Y el portero reconocía el pastor y entonces el portero abría la puerta. Y el pastor entonces llamaba a las ovejas y les decía, ovejas ven, o tenía un sonido que hacía, o una palabra que usaba, o usaba una flauta, o hacía algo que las ovejas reconocían como el llamado de su pastor. Y entonces las ovejas, al escuchar el llamado de su pastor, salían tranquilamente afuera, y entonces el pastor salía y las ovejas iban por detrás del pastor. Así tranquilamente y fielmente y con obediencia. El pastor los llevaba a los pastos para comer, para conseguir agua, para comer grama. Y entonces el pastor también, aprendimos, en el verano también guardaba las ovejas afuera, en un redil afuera que se hacía con piedras. Y el pastor mismo se colocaba como la puerta, se acostaba frente a la apertura para que las ovejas no salieran y para que animales no se metieran. Entonces la puerta literalmente era el pastor de ese redil, de ese lugar donde se guardaban las ovejas afuera.
Aprendimos de esas prácticas para poder entender lo que el Señor Jesucristo enseñó en Juan 10 del 1 al 10. Miremos juntos Juan 10 del 1 al 10 para repasar y refrescar la mente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera especial, fíjese en el versículo 9 y 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, los que entran por la puerta que es Jesucristo al redil, o sea, los que creen en el Señor Jesucristo, los que se arrepientan y creen en Cristo y entran por la puerta que es Cristo para entrar en el redil, esas ovejas que son las ovejas de Cristo serán salvos, entrarán y saldrán y hallarán pastos, alimento, riqueza, prosperidad, bendición, por decir. Y entonces Cristo dice que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, con el versículo 11, hoy día comenzamos nuestro estudio. Del 11 al 18, y es en el contexto de la misma conversación. Los mismos oyentes, creo que a lo mejor el ciego que había recibido la vista, y que había sido expulsado de la sinagoga porque él había creído en Cristo y declaraba el milagro que Cristo había hecho. Y también los fariseos que al final interrogan a Cristo acerca de lo que él dijo acerca del ciego. Todavía la misma conversación, todavía la misma escena. Y entonces en el versículo 11 miremos cómo comienza o cómo continúe la misma conversación. Él habló de que Él era la puerta y ahora Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él declara, yo soy el buen pastor. Aquí Él ha cambiado el enfoque, la atención en la figura de Cristo, de donde Él es la puerta y la protección de las ovejas. Ahora Él se concentra y se identifica con la figura no de la puerta, sino del pastor ahora, en la misma metáfora. Y entonces se cambia el enfoque y ahora Cristo dice, yo soy el buen pastor. Pero entonces la pregunta para nosotros en esta noche, al comparar Él mismo, el Señor Jesucristo, con un pastor y al declarar que Él es el buen pastor, ¿qué quería Jesucristo comunicar a nosotros? ¿Qué quería Jesucristo decir y comunicar y enseñar a nosotros acerca de quién es Él? ¿Qué quería el Señor Jesucristo también decir acerca de nosotros al declarar que yo soy el buen pastor? Entonces, eso es el enfoque de esta noche.
¿Qué quiere Jesucristo enseñar a nosotros acerca de Él al declarar que Él es el buen pastor? Vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por esta noche. Gracias Padre por su amor, por su misericordia. Gracias Padre por el privilegio de estar reunidos aquí una vez más para poder estudiar su palabra, para poder aprender de su palabra, para poder ser edificados Señor a través del pan del cielo que usted nos da. Gracias Padre, bendiga Señor este momento, deme sabiduría de lo alto, deme dominio sobre el idioma Señor, deme claridad de ideas Señor para poder comunicar lo que usted me ha enseñado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Voy a pedir si usted quiere que se ponga de pie porque vamos a leer el texto que nos corresponde y entonces en reverencia a la palabra, si su salud le permite, Juan 10 del 11 al 18. Eso es el texto de enfoque de hoy en día. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Entonces, esta noche vamos a examinar, vamos a aprender lo que Jesucristo está tratando de enseñarlos. Y yo veo tres cosas que el Señor Jesucristo nos enseña cuando Él declara, yo soy el buen pastor. Y si usted quiere apuntarlo, apunte. Primero nos enseña que es un pastor. Segundo nos enseña que es un buen pastor. Tercero nos enseña que es el buen pastor. Voy a repetir. Nos enseña que es pastor, nos enseña que es un buen pastor, nos enseña que es el buen pastor. ¿Ok? Y vamos, esas son las tres enseñanzas que Cristo nos enseña a través de esta declaración de que yo soy el buen pastor. Ahora, antes de entrar en el primer punto, vamos a clarificar algo y ya hice alusión a esto anteriormente. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros somos las ovejas. Las ovejas son los que en el versículo 9 entran por la puerta que es el Señor Jesucristo. Son los que arrepientan y creen en Cristo y son salvos. Esos son las ovejas. Miremos el versículo 9 de nuevo para repasar eso. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el que entra por la puerta, el que entra a redil por la puerta y por consecuencia es salvo, es el que se arrepienta y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esos son las ovejas. Nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros que hemos rendido a Cristo, nosotros somos las ovejas de Cristo. Y Él dice, Él es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor. Ahora, para recordar algo acerca de las ovejas. Las ovejas son animales sin defensa. No tienen manera de defenderse. No tienen dientes para morder. No tienen agresividad para defenderse. No tienen temperamento
no tienen genio para defenderse. Más fuerte es un gato de la casa que una oveja. Amén. No tiene defensas. Simplemente está expuesto a los elementos que le pueden atacar y arrebatar y dispersar. Pero no solamente son animales que no tienen defensa, sino son animales muy tontas. No tienen buena memoria, no tienen buena orientación espacial. Más inteligente es un gato de la casa también, repito. Mucho más inteligente. Usted le tira el gato en un lugar, se encuentra cómo llegar a la casa. O un perro. Pero una oveja, ahí va al mismo lugar todas las semanas y se pierde todas las semanas. Y simplemente anda detrás de lo que come. O sea, no tiene sagacidad, no tiene inteligencia. Entonces necesita a alguien con vara que le guíe. Y entonces, esos somos nosotros. Nosotros, a ser comparados con corderos, con ovejas, somos sin defensa, innata. Somos tontos, innatos. No tenemos orientación, o sea, nos descarriamos, nos perdemos fácilmente. Amén. Entonces tenga en mente, mientras nosotros estemos aprendiendo acerca de Cristo como el buen pastor, ¿por qué necesitamos un buen pastor? Porque nosotros somos sin defensa y somos tontos. Amén. Entonces, primero, Jesús es pastor. Vamos a mirar la primera sección, va a ser de versículo 14 a versículo 15. Miremos el pasaje. Es la segunda declaración que yo quiero mirar primero. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En esta primera declaración, lo que nosotros aprendemos es que Cristo es un pastor. Considera, hermano, hermana, visita lo que hace un pastor de ovejas. Él es el responsable para sacar las ovejas, para llevarlas para comer pastos, para ir a los pastos, para beber agua, para tener ejercicio, para coger aire fresco y para guardarlos juntos para que no se pierdan, para protegerlos. ¿Con qué fin? Para que ellos crecen, maduran y cumplen su propósito como ovejas. El pastor no es simplemente un cuidador de animales, como un babysitter de animales. El pastor es alguien que los saca, que los atienda. Pero hay algo más profundo que eso que vemos aquí en el versículo 14. Hay algo que le hace el papel del pastor algo más especial en la vida de la oveja. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce las ovejas. Esto puede ser resumido en una palabra: relación. Relación. Al decir que Él es el buen pastor, Jesús está diciendo que Él tiene una relación con sus ovejas. Y esto vimos ejemplificado en el versículo 3 al 5. Mire el versículo 3 al 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Entonces Él va adelante como un maestro, una maestra de escuela. Y detrás de Él dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, el pastor no es simplemente un babysitter de animales. Amén. No es simplemente uno que está ahí para dar comer a los animales y no le importan los animales. El pastor tiene una relación donde él conoce las ovejas por su nombre y las ovejas conocen su voz para poder seguirlo.
Ahora, ¿cuál es la profundidad de esta relación? El versículo 14 y 15 nos enseña con más profundidad y más detalle la naturaleza de la profundidad de esta relación. Versículo 14 y 15. Miremos de nuevo. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Aquí hay una relación de conocimiento mutuo, de conocimiento profundo, pero es rico y profundo al ser comparado con la relación que tiene el Hijo con el Padre. Mire el versículo de nuevo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como, entonces esa frase, así como, ¿qué enseña? Una comparación para poder clarificar y profundizar para que nosotros podamos entender la primera cosa. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es muy teológico lo que Jesucristo está diciendo aquí. Y para los oyentes en ese momento era un misterio. Porque no tenían el beneficio de la doctrina de la Trinidad para poder entender lo que quería decir con eso. Pero lo que él está diciendo que el conocimiento y la relación que un pastor tiene con sus ovejas es semejante al conocimiento y la relación de dos de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo. ¿Cómo se puede entonces considerar la relación del Padre con el Hijo? Es una relación de unidad. Dos personas, pero en unidad completa y perfecta. Algo que nosotros no podemos entender con nuestras mentes finitas. Pero sí lo que entendemos es que hay una relación, una comunión perfecta y mutua. Y un conocimiento perfecto, completo y mutuo entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Espíritu Santo. Entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre el Espíritu Santo y el Hijo. Y en eso también hay una relación de amor profundo y perfecto. Piensa acerca del amor del Padre para con el Hijo y el amor del Hijo para con el Padre. Es un amor perfecto. Y entonces lo que Cristo está enseñando aquí es que la relación, ese conocimiento, el conocimiento que el pastor tiene para con la oveja y la oveja tiene para con el pastor, es una relación de unidad, de conocimiento y de amor. El pastor y la oveja viven en una relación, aunque son dos entidades separadas y distintas, vivan en unidad el uno para con el otro. Y dentro de esa unidad, el pastor conoce las características, la personalidad, los aspectos fuertes, las virtudes y también las debilidades de las ovejas. El pastor sabe en qué oveja sí puede confiar y él sabe en qué oveja debería desconfiar. El pastor sabe qué oveja él puede dejar tranquilo para que come los pastos y qué oveja tiene que tener el ojo abierto y pendiente para que ese no se pierda y se vaya por otro camino. Y las ovejas conocen al pastor. Y las ovejas tienen una relación profunda con el pastor, donde fielmente, y se puede decir ciegamente, siguen su pastor. Oyen la voz de su pastor y le siguen. ¿Por qué? Porque lo conocen y confían en él. Entonces, la relación del pastor de ovejas con las ovejas, Cristo le compara como la relación del Padre para con el Hijo. Entre paréntesis, ¿es su relación con su pastor local aquí en la iglesia parecido? Eso no está en el bosquejo, pero le pregunto. Yo creo que a nosotros nos toca conocer las ovejas y conocer sus vidas y conocer sus virtudes y sus debilidades para poder guiar y orientar.
Pero la pregunta para nosotros es, ¿tenemos nosotros la confianza con nuestros pastores para seguirlo, para oír su voz y para seguirlo como la oveja sigue su pastor? Medita en eso. Le doy eso gratis, ¿ok? Medita en eso. Pero aún más profundo que un pastor de ovejas, con ovejas físicas, más profundo, más sustancial es el asunto de cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo como pastor y nosotros como creyentes, como ovejas de Cristo. Nosotros tenemos una relación profunda con el Señor Jesucristo. Tenemos una relación espiritual profunda porque somos unidos con Él espiritualmente al haber creído en Él. Dice la Biblia, y ya lo hemos estudiado, que somos unidos espiritualmente con Cristo, unidos en su muerte y unidos en su resurrección, de tal manera que nosotros podemos andar en nueva vida. Ya hemos hablado de eso, ya hemos aprendido de esto, y si quiere, lee Romanos 6 en su casa para repasarlo. Pero quiero considerar la implicación de esto para nosotros que estamos en Cristo. Nosotros tenemos una relación con el Hijo de Dios profundo, donde Él nos conoce y nos conoce muy, muy bien. Dice Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él conoce a nosotros profundamente. Él conoce nuestras características. Él conoce nuestra personalidad. Él conoce nuestras virtudes. Él conoce nuestras flaquezas, nuestros defectos. La verdad de las cosas, hermanos, es que nadie es 100% transparente. Todos nosotros colocamos cierto disfraz. Quizás para no decepcionar, pero no revelamos todo lo que pensamos y todo lo que creemos y todo lo que sentimos porque mantenemos cierto filtro como seres humanos. Es natural y a veces hay que hacerlo. Pero le voy a decir algo, no hay filtros para con Cristo. Cristo ve todo. Nosotros no podemos ocultar lo que pensemos a Cristo. No podemos ocultar los sentimientos más profundos que tenemos delante de Cristo. No podemos ocultar a los hechos delante de Cristo. Él ve todo. Él conoce a nosotros. Él conoce sus ovejas. Él nos conoce perfectamente. Entonces, Él nos conoce completamente desnudos delante de Él, por decir. Él conoce los pensamientos que corren por su mente, pensamientos que le daría vergüenza si colocara eso aquí en la pantalla. Él conoce las cosas que decimos, Él conoce las cosas que sentimos, que pensamos. Él tiene conocimiento perfecto de sus ovejas. Un pastor de iglesia no tiene conocimiento perfecto de sus ovejas, porque somos seres finitos, amén. Aprendemos lo que aprendemos y discernimos lo que discernimos por la gracia de Dios. Pero al final, Cristo como el buen pastor, Cristo como pastor de ovejas y nosotros como ovejas, Él nos conoce perfectamente. Y gloria a Dios, Él no se asusta. Gloria a Dios, Él no se asusta con lo que Él ve en nosotros. A pesar de lo que Él ve, nos pastorea. A pesar de lo que Él sabe, nos ama. A pesar de lo que Él percibe de nosotros y en nosotros, Él nos tiene en su redil y Él nos guía. Él tiene conocimiento perfecto de sus ovejas. Nos conoce nuestras intenciones, nuestros prejuicios, nuestras preferencias. Y nosotros como ovejas podemos conocerlo a través de su palabra. Podemos conocerlo a través de su bondad, su misericordia, el amor que nos muestra, a través del testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros podemos conocerlo también.
Y entonces con este conocimiento y esta confianza, Cristo pastorea a nosotros y nos guía en la vida presente y en la eternidad. Y en el contexto de la relación con nuestro pastor y en esa relación de unidad profunda, Cristo está aquí para guiarnos, para dirigirnos, para guiarnos a través de esta vida y en la eternidad. ¿De qué manera Cristo nos guía como pastor? Por el conocimiento de su voluntad en su palabra. O sea, Cristo se revela a sí mismo a nosotros. Lo podemos conocer a través de su palabra. Nosotros lo conocemos a través del conocimiento por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Él nos guía a través de la dirección y la guianza del Espíritu Santo, lo cual mora en nosotros, que nos muestra su voluntad, que nos reprende cuando cuando estamos extraviándonos. Él nos convence de actitudes, motivos, pensamientos impuros, pecaminosos y deshonestos. Cristo nos guía como pastor a través de su Espíritu que mora en nosotros. Su palabra, su Espíritu, a través de las oraciones. Cuando nosotros oramos por algo, Cristo dice sí. O Él dice no. O Él dice no ahora, espere. Él nos guía a través del castigo y la reprensión que nosotros necesitamos. Él nos guía a través del consejo y la dirección de los pastores que Él ha puesto en la iglesia local para guiarnos, para pastorearnos. Y nosotros, como sus ovejas, al conocerlo y confiar en Él como nuestro pastor, Jesucristo, debemos de seguirlo y obedecerlo. Hermanos, hermanas, como lo he dicho anteriormente, nacimos a este mundo, llegamos a este mundo, venimos a este mundo no sabiendo cómo la vida debería ser vivida. Nacemos desnudos, en blanco, como el pastor dijo en la mañana, y alguien tiene que lavar nuestro cerebro, amén. Llegamos a la vida desnudos, no sabiendo, no teniendo y no pudiendo hacer nada. Y es tan urgente en esta vida que nosotros tengamos dirección, guianza de alguien que sí sabe cómo vivir la vida. Y el Señor coloca tutores en nuestro camino para ayudarnos. Pueden ser nuestros padres, pueden ser maestros, pueden ser sus pastores y son sus pastores. Pero al final, la fuente principal de liderazgo, dirección y guianza que necesitamos es el buen pastor llamado Jesucristo. Hay solo un pastor que es el buen pastor que necesitamos en nuestra vida, que es Jesucristo. Y hay solo una relación profunda que necesitamos en nuestras vidas. Y es una relación con nuestro buen pastor que se llama Jesucristo. Porque Él conoce las profundidades de quienes somos nosotros. Y Él no se asusta con lo que Él ve. Él se preocupa, a Él le importa. Y Él quiere pastorearnos y quiere guiarnos. Jesús no ha de abandonarnos y desampararnos. Él siempre estará con nosotros para guiarnos, dirigirnos y pastorearnos. Pero eso también implica corrección con su vara en el camino, reprensiones de Él, el no en la oración que Él da. Y si nosotros le conocemos como ovejas, le seguiremos. Hermanos, hermanas, si hay un momento en la historia en el cual es fácil para extraviarse, para rebelarse, para perderse, para quedar confundido, es con todas las dificultades y desafíos que estamos enfrentando en este momento en nuestra sociedad. Varios a lo mejor que se han enfermado, que son creyentes, o alguien en su familia ha muerto por el virus, o ha perdido el trabajo, o está arriesgando su vida yendo al trabajo. A mí no me sorprendería si algunos abandonan a Cristo.
porque no conocían a Cristo. A mí no me sorprende. Es fácil alguien perderse y desviarse porque realmente no confían en el buen pastor, porque no lo conocen al final. Si hay un momento, mis hermanos, mis hermanas, para conocer el buen pastor, es ahora. ¿Cómo es su relación con el buen pastor en este día? Él te conoce, pero la pregunta es, ¿usted conoce a Él? Él conoce todas sus virtudes y sus defectos. Mi pregunta, ¿usted conoce todas las virtudes del buen pastor? ¿Usted conoce las intenciones del buen pastor? ¿Usted conoce los métodos del buen pastor? ¿Usted conoce el propósito de la vara del buen pastor? ¿Usted conoce la voluntad del buen pastor? Si hay un momento en la historia, si hay un momento en nuestras vidas en el cual deberíamos invertir en conocer el que nos conoce, es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Otra pregunta. Cristo es nuestro buen pastor. Pero la pregunta es, ¿quiere usted ser pastoreado? ¿Quiere usted ser pastoreado? Hay personas que al final, aunque conocen la palabra, no quieren ser pastoreados. No estoy hablando de por nosotros, estoy hablando por Jesucristo. Quieren hacer lo que ellos quieren. Quieren los beneficios de la vida cristiana, pero no las responsabilidades de seguir el buen pastor. Quieren comportarse, quieren los beneficios de una oveja, pero quieren la libertad de un lobo. Y no funciona así, hermanos, hermanas. La oveja tiene que seguir al pastor. El pastor no sigue la oveja. La oveja sigue el pastor. La oveja sigue el buen pastor. ¿Estás dispuesto a entregarse, a someterse a la guianza y la reprensión del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la palabra del buen pastor, que es las Sagradas Escrituras? ¿Estás dispuesto a someterte a la guianza y la reprensión que puede haber en el consejo de los pastores locales que Cristo ha colocado sobre su rebaño para cuidar su rebaño local? Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a someterte? Bueno, te voy a decir algo. La relación que usted tiene con nosotros aquí es un reflejo de la relación que tienes con Cristo, como el buen pastor. Si no quieres entregarte y someterte a la dirección de el que Cristo ha nombrado y puesto y colocado para guiar y pastorear la iglesia local, si rechazas al pastor físico, al pastor visual, evidente, aquí físico que Dios ha puesto, menos vas a aceptar entonces el buen pastor que usted no puede ver y no puede tocar. Su relación con su pastor aquí, su pastor local, es un reflejo de la relación que tienes con el Señor Jesucristo, con el buen pastor. Entonces, hermano, hermana, sométete al buen pastor. Él te conoce y nosotros como creyentes debemos de conocer a Él. Debemos de someternos a Él, someternos a su voluntad, someternos a la dirección hacia la cual Él nos guía en esta vida. Y en este momento, hermanos, invierta en conocer su buen pastor. Lea su palabra. Ore, ayune, testifique, medite, escucha predicación, congrégate. Es el tiempo para conocer el buen pastor que te conoce. Y si usted está visitando con nosotros en esta tarde, le voy a hacer una pregunta. ¿Siente usted perdido en esta vida? ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes perdido, confundido, desorientado
en este momento en la historia? ¿Necesitas dirección, guianza en tu vida en este momento? Cristo, Jesús, puede ser su pastor. Y lo que yo quiero enseñarle en lo que queda en este mensaje es que Cristo no es solamente un pastor, una opción entre opciones, sino que Él es el buen pastor. Él no es solamente un pastor, una opción entre opciones. Él es el buen pastor. Amén. Entonces, primero, Cristo es el pastor. Él nos conoce y nosotros lo conocemos, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Hay una relación, una unión, una relación de confianza entre el pastor y la oveja, entre Cristo y sus ovejas. Como hemos visto, Cristo es pastor, significando que tiene una relación con sus ovejas, en la cual Él los conoce y ellos lo conocen y hay confianza. Pero como mencioné anteriormente, Cristo no es como un pastor cualquiera. Él no es una opción entre opciones. Él es un buen pastor. Mire el versículo 11 al 13 ahora. Versículo 11 al 13. Ahora es la primera declaración de Cristo. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En la segunda declaración vimos que Cristo enseña lo que implica ser pastor. Ahora en esta primera declaración nos enseña lo que significa ser buen pastor. ¿Qué quiere decir con la palabra buen aquí? La palabra griega es kalos y significa bello, bueno, algo de valor, algo que tenga virtud. ¿De qué manera es Cristo bello, maravilloso, bueno, moralmente bueno, virtuoso, con virtud, como oveja? Él comienza el versículo 11 enseñándonos que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, y esto es lo que le hace bueno. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Para entender lo que le está diciendo aquí, hay que considerar la práctica de lo que era un pastor de ovejas en este tiempo. ¿Bajo cuáles circunstancias tendría un pastor que entregar su vida por sus ovejas? Bueno, los pastores tenían el deber de proteger el rebaño, de proteger las ovejas de animales silvestres, ¿se puede decir? Silvestres, animales silvestres, salvajes, que pueden haber como lobos, que vengan y atacan las ovejas. Y aquí vemos esto mencionado en el pasaje, con la idea de que un lobo puede llegar y arrebatar las ovejas con su boca y después dispersarlas. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y entonces llega el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. Eso significa con la boca coge una de las ovejas. ¿Para qué? Para comerla, para matarla. Lo coge y al coger una dispersa a los otros. ¿Qué pasa cuando los otros son dispersados? Otros animales lo van a atacar y lo van a comer. Entonces todo el mundo muere. Entonces el enfoque del pasaje aquí no es tanto en qué representan los lobos, y podemos tener algunas ideas, pero el enfoque es
¿Qué hace el buen pastor cuando vienen los lobos? Y Cristo contesta esa pregunta y provee profundidad en la respuesta al comparar lo que es el buen pastor con alguien que simplemente es un babysitter de animales, un asalariado. Alguien que simplemente recibe un salario, que no tenga relación con las ovejas. ¿Qué haría ese asalariado bajo esas circunstancias? Mire lo que él dice acerca del asalariado. Dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, entonces no es pastor, no tiene relación con las ovejas no son de él, de quien no son propias las ovejas. Entonces el asalariado ve venir al lobo, lo ve de lejos. ¿Y qué hace él? Deja las ovejas y huye, simplemente para recibir un salario. Su único motivo, su único incentivo es recibir su sueldo. No le importa al final las ovejas. Y entonces el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y viene el lobo y hace un desastre. Y mire el versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Él no es pastor, no tiene relación con las ovejas. Él no quiere sacrificarse para proteger las ovejas. Al contrario, las abandona y huye. Y viene el lobo y hace su desastre. Y dice al final, y no le importa las ovejas. El pastor, Jesucristo dice, haciendo un contraste, simplemente dice que da su vida por las ovejas. Pero yo creo que nosotros podemos, con la comparación con el asalariado, entender algunas cosas acerca del pastor. Aunque las ovejas no pertenecen al asalariado, las ovejas pertenecen al pastor. Él los conoce y ellos le conocen. Hay una relación. Aunque el asalariado, a él no le importan las ovejas, al pastor le importa hasta la muerte las ovejas. Con su vida le importa las ovejas. Aunque el asalariado abandona las ovejas y huye del lobo que viene, el pastor no abandona las ovejas. Él no huye, sino al contrario, él entrega y se sacrifica su vida para proteger las ovejas del lobo. Cristo, como nuestro pastor, es bueno porque aunque nosotros somos de Él aunque nosotros somos de Él y pertenecemos a Él, no somos simplemente posesiones que Cristo tiene y simplemente animales en su rebaño. Él, como nuestro buen pastor, a nosotros le importamos. Y Él enseñó y mostró su preocupación y su amor para con nosotros al morir por nosotros. La frase en el versículo 11 dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. La construcción gramatical del griego ahí, y no pretendo ser experto en griego, pero lo que yo leí y entendí es que da a entender que Él entrega su vida en sustitución, de manera vicaria, en lugar de las ovejas. Él se entrega para que los lobos lo comen a Él en vez de las ovejas. Él muere en lugar de las ovejas. Cristo murió en lugar por nosotros. Y esto se conecta con el versículo 9 y 10 que ya leímos. Nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia porque Cristo vino y Cristo murió en nuestro lugar. Y a través de su muerte somos libertados del peligro, de la amenaza, del lobo, que yo diría es
el pecado y la muerte, si tomamos el contexto de la Biblia más amplia. Y a través de su muerte, no solamente somos libertados, sino podemos vivir vidas en abundancia, donde no hay lobo que nos va buscando, donde podemos entrar y salir y comer en pastos en paz, sin tranquilidad, sin preocupación, sin temor de que el lobo de la muerte y el pecado llegue y nos arrebata. Simplemente Cristo es el buen pastor porque ama sus ovejas, enseñado a través de su sacrificio. Resumimos en una palabra la idea de Cristo como pastor cuando dijimos relación. Amén. Ahora, en cuanto a la bondad de Cristo como pastor, la palabra que hace el resumen aquí es la palabra amor. Amor. Él es el buen pastor porque nos ama y murió en lugar de nosotros. Entrega su vida en lugar de nosotros. Hermanos, hermanas, Cristo, Jesús es el buen pastor. Él es mejor que cualquier tipo de fuente de dirección que usted puede buscar en su vida o que pueda existir. Él es mejor que un psicólogo. Él es mejor de que un médico. Él es mejor de que un abogado. Él es mejor de que su mamá o su papá. Él es mejor de que un amigo que usted tenga, un compadre. Nuestra relación con Cristo es una relación fundamentada en amor. Y ese amor fue probada y demostrada a través de su sacrificio en la cruz por nosotros. Y nótese, nosotros no amamos a Él primero. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Busquen sus Biblias, 1 de Juan 4:19. 1 de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora miramos el versículo 17 y 18 del mismo pasaje. Esta relación es fundamentada en amor, el amor de Cristo para con nosotros. Y en esa relación de amor que tenemos con Cristo, sabemos que no hay temor, sino confianza. 1 de Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Aunque el contexto aquí se trate de juicio, el punto, la idea comunicada aquí es que el amor es la fundación, el fundamento de la confianza que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana frente al juicio. Repito el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. O sea, el amor se ha perfeccionado en nosotros con un fin, que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque el contexto aquí es juicio, creo que no sería una violencia al pasaje de que, porque el juicio es la culminación de la vida cristiana, el final. Creo que en la vida cristiana, la vida que tenemos ahora, la vida que tenemos hasta la eternidad y después, no hay temor porque hay confianza, porque Cristo nos ama. Hay confianza en el amor de Cristo. Nosotros no tenemos temor de juicio.
y diría que en esta relación con Él, en relación de pastor y oveja que nosotros tenemos, Dios nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos redimió. Y lo que Él hace con nosotros y a nosotros, y lo que Él permite en nuestras vidas, al final está fundamentado en amor. En el amor de un pastor para con sus ovejas. Busque Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? El contexto aquí, y voy a llegar a enseñar este pasaje después. Romanos 8:31 al 39. Pero el contexto aquí es que el Señor a través de Pablo estaba hablando acerca de entre varias cosas, las tribulaciones de la vida presente que el creyente experimenta y puede pasar al identificarse con la gloria que viene cuando Cristo venga y también identificarse con sus padecimientos en esta vida. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, hermanos, nosotros podemos tener confianza delante de las luchas de esta vida hoy en día. Sea su salud, sea su situación económica, sea el temor que puede experimentar en la calle al meterse en el bus o en el tren, sea la incertidumbre del futuro. Nosotros podemos tener confianza porque Dios ha mostrado ya que Él está por nosotros, porque Cristo murió por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener confianza, hermanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí es la confianza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? Hay tribulación en este momento. Y lo que aprendimos en la mañana, viene mucho más tribulación. Tribulación, angustia, persecución. Ha de venir persecución. Es bíblico. Hambre, desnudez, o peligro, o espada. O sea, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor del buen pastor para con sus ovejas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos ovejas que vamos a vencer. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Tengo seguridad, confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y añado que es nuestro buen pastor. Él nos ama. Y en ese amor que Él mostró, dando su vida por nosotros, las ovejas, hay confianza, hay seguridad. Y entonces, en el medio de este momento loco en el cual nosotros vivimos, Él nos pastorea a través de enfermedad, desempleo, momentos de temor,
momentos de incertidumbre. Con su vara, Él nos guía tiernamente y amorosamente. Y no hay razón de dudar de la bondad de nuestro pastor, de nuestro buen pastor Jesucristo. Porque Él lo enseñó, Él lo, se puede decir, comprobó, dio evidencia de, a través de su muerte por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, cuando tenemos deseos y anhelos, cuando queremos proyectarnos para hacer algo en la vida, sepa que su consejo en su palabra, su consejo a través de su Espíritu Santo, su consejo a través de sus consejeros, sus pastores locales que Él provee, es bueno. Y viene de un lugar de amor. Un lugar de amor, de confianza. Cristo quiere lo mejor para sus ovejas. Amén. Y entonces, cuando usted está orando con sinceridad por algo que es importante para su vida, tienes un anhelo, tienes un deseo, y estás orando con fervor al Señor, y si Cristo te dice no, viene de un lugar de amor. Ese no es el amoroso no de Dios. Si Él dice espera, viene de un lugar de amor. Si Él entregó su vida por nosotros, en la vida que tenemos en Él, ¿no tendrá Él amor para con nosotros? Si Él dice sí a su oración, viene de un lugar de amor. Cuando nosotros le desobedecemos y Él nos corrige y nos castiga, esa corrección y este castigo también viene de un lugar de amor. Cuando tu pastor local te exhorta, te corrige, te amonesta en algo, viene de un lugar de amor. Cristo es nuestro pastor. Él es un buen pastor. Amén. Tenemos una relación con Él. Él tiene amor para con nosotros. Y en ese ministerio, en esa obra de pastorear a nosotros como sus ovejas. Y a veces son cosas que nos duele. Y a veces son cosas que no nos guste. Y a veces el Señor nos permite pasar por valle de sombra, de muerte, porque nos ama. Y no entendemos el por qué en este momento. Y no entendemos con qué propósito. No entendemos el para qué en este momento. Pero sí podemos saber que viene de un lugar de amor. Tercero, Cristo es nuestro pastor. Cristo es buen pastor. Cristo es el buen pastor. Entonces, primero aprendimos que Cristo es pastor. Aprendimos que como pastor Él es bueno. Pero ahora vamos a aprender que Él es el buen pastor. ¿Cuál es la implicación de esa palabra Él? Que no hay otro como Él. Él es el único como Él. No puede haber otros pastores como Él. Sí hay pastores buenos. Sí hay personas que tienen virtudes y que nos pueden ayudar y guiar. Y aún pastores locales pueden ser buena gente. Amén. Pero cuando Cristo dice que Él es el buen pastor, Él está diciendo que no hay ninguno como Él. Él es el jefe entre pastores. Él es el príncipe entre pastores. Él es el principal entre pastores. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4.
Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo es el príncipe de los pastores. Hebreos 13:20. Búsquelo. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor. O sea, no hay ninguno como Él. Él es el único. Y ahora entonces, ¿de qué manera es Cristo el único? Es exclusivo. Bueno, volvemos a Juan 10 y vamos a mirar versículo 16 al 18. Juan 10. Y aquí vemos dos sentidos, dos maneras en las cuales Jesucristo es exclusivo. Él es el buen pastor. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Primera manera en la cual Cristo es el buen pastor, exclusivo, único. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Primero, Él es el buen pastor porque junta todas las ovejas. Aquí Él está hablando de juntar ovejas no solamente de la casa de Israel, sino de fuera de la casa de Israel, de los gentiles. Jesucristo, a través de su muerte, a través de dar su vida por las ovejas, por sus ovejas, va a traer junto un rebaño compuesto de ovejas de diferentes lugares. Y los comentaristas dicen que cuando Él dice aquí en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil es de la casa de Israel, y las otras ovejas son de los gentiles. Y Él entonces va a sacar de la casa de Israel y va a sacar de los gentiles las ovejas que van a ser un rebaño con un pastor que es Jesucristo. Busque Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo al mundo para morir por el mundo, con el objetivo de que del mundo sacar los que creerían en Él para ser sus ovejas. Cristo murió por todos. Juan 12, 32 al 33. Búsquelo. Y realmente debería haber leído 3, 16 y 17. Y lo voy a leer mientras usted lo busque. El Juan 12, 32. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 12, 32 al 33. Cristo hablando de su muerte. Y yo, si fuere levantado de la tierra, la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Con Cristo se levantado, todos los hombres serían traídos, llamados a la cruz para creer en Cristo. Efesios 2:12. Entonces, Cristo murió por todos, Cristo fue levantado para traer todos a Él. Y en el proceso, lo que Cristo hizo es unir un pueblo bajo Él a través de su sangre. Efesios 2:12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Él está hablando aquí a los hermanos en Éfeso, que eran griegos, gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto es las otras ovejas que se refiere en Juan 10:16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, para hacer, para constituir en sí mismo, como el pastor, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, un redil, matando en ella las enemistades. Y entonces Él unió, a través de su muerte, llamó de los gentiles los que habrían de creer. Y creyeron y entraron en el rebaño que es Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y este rebaño es un rebaño hermosa y diversa, completamente mezclada. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, dentro de esa unidad habían griegos y habían judíos, habían esclavos y habían libres, habían varones y habían mujeres, pero todos unidos en un rebaño, con el buen pastor siendo pastor de ese rebaño. Él es el buen pastor, porque en su rebaño ya ha llamado de todos los tiempos y de todos los pueblos y de todo tipo de personas para hacer un rebaño bajo su pastorado. Jesús juntaría este rebaño, llamaría estas ovejas a través de la predicación del Evangelio, el llamado exterior y el llamado interno del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estas ovejas serían unidas por su confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. De la misma forma que el hombre que fue ciego, que recibió la vista, en Juan capítulo 9, confesó Cristo al final del pasaje, después de haber sido botado de la sinagoga. Juan 9, 35 al 38 dice, y Juan 9, 35 dice, y lo puede buscar si quiere, y esta es la confesión que une este rebaño. Oyó Jesús que le habían expulsado
y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa confesión, creo, Señor, el que se arrepienta y cree en Cristo como Señor, eso es lo que une, lo que trae junto, lo que junta el rebaño de Cristo. Y Cristo será su pastor, y Él es el buen pastor, con un rebaño que tiene todas las nacionalidades, de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las edades, de todos los trasfondos educacionales, profesionales, en el presente, en el futuro y en el pasado. Él es el buen pastor, el pastor amoroso, que dio su vida por estas ovejas y los juntó en un rebaño. Y está pastoreando sobre ese rebaño. Tremendo rebaño que tiene Él. Amén. Y la segunda manera en la cual Cristo muestra que Él es el buen pastor, vamos a Juan 10, 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es también el buen pastor en la manera en la cual Él dio su vida por las ovejas. Una cosa es que un pastor sale con las ovejas y muera al proteger las ovejas porque un lobo inesperado apareció y quiso arrebatar las ovejas, y el pastor los defiende y pierde su vida. Pero otra cosa es que el pastor va al portero, saca las ovejas y los saca y los lleva a un lugar donde él sabe que el lobo va a salir y que le va a quitar la vida y el que va a perder la vida por las ovejas. O sea, Cristo no fue una víctima. Cristo no fue víctima de los romanos. Cristo no fue víctima de los fariseos. Cristo no fue víctima de la política. Cristo voluntariamente vino y murió en rescate por sus ovejas, para rescatar sus ovejas. Voluntariamente, deliberadamente dio su vida por sus ovejas, por las ovejas. No fue un accidente, no fue algo que Él no esperó, fue algo que Él siempre supo, anticipó, era su misión, era su propósito. Y Él es el buen pastor, porque deliberadamente y voluntariamente dio su vida por las ovejas. Vemos la naturaleza voluntaria de la muerte de Cristo en diferentes pasajes. No hay que buscarlo, pero en Mateo 26, 52 a 54, cuando las autoridades judías, los soldados vinieron para sacar a Cristo preso y para llevarlo al Sanedrín para ser juzgado. Dice versículo 52, Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, Cristo en ese momento podría llamar a su Padre y decir, papi, llévame de aquí, de este lugar. Y los ángeles venir y sacarlo. Fue voluntario. 1 de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso, no que su vida fue sacada y puesta por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Filipenses 2, 6 al 8 dice,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente a la muerte, hasta la muerte de la cruz. Entonces, si usaríamos una palabra, hermanos, hermanas, visitas, para describir el hecho que Cristo es el buen pastor, usamos la palabra relación para describir que el aspecto de que Él es pastor. Usamos la palabra amor para describir cómo Él es buen pastor. Pero en cuanto a que Él es el buen pastor, la palabra que usaría es gracia. Gracia para todos. Y gracia también en entregar su vida voluntariamente por nosotros. Hermanos, hermanas, demos gloria a Dios, porque Jesucristo es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor y es nuestro buen pastor si hemos creído en Cristo Jesús. Su rebaño compuesto de personas de México, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica. Personas aquí en esta iglesia local que no tienen educación formal y otros que son profesionales. Personas que tienen 15 años, 30 años, 45 años, 60, 75, 85 y aún 97. Él nos ha llamado a través del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo para unirnos en un rebaño y en un redil, porque Él es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor y lo hizo de manera voluntaria a través de su muerte y su resurrección. Demos gloria a Dios por eso. Si usted está escuchando en este día y es urgente lo que voy a decir frente a lo que se enseñó en la mañana, la historia va marchando en una dirección y se va a culminar en el momento que el buen pastor viene para recoger su rebaño, su redil. Y no sabemos cuándo va a suceder, pero Él va a venir. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y lo que nosotros que hemos creído que estamos vivos aquí todavía, cuando Él viene, seremos transformados y arrebatados y unidos, el rebaño con el pastor, por la eternidad. Y no sabemos cuándo va a suceder, pero sí sabemos que la historia está marchando en que parece muy pronto. El buen pastor viene por sus ovejas. Muy rápido el buen pastor viene para llamar sus ovejas y para que nos unamos con Él y estemos juntos con Él. Si usted está escuchando en esta tarde, mi pregunta para usted ¿es usted oveja? ¿Pertenece usted al redil de Jesucristo? ¿Pertenece usted al rebaño de Jesucristo? ¿Es Cristo tu buen pastor? Dice el versículo 9: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tienes que entrar por la puerta que es Jesucristo. Tienes que entrar al redil de Jesucristo, por Jesucristo, para ser oveja de Jesucristo, para que Él sea su pastor. Pero hay que entrar por la puerta. Cristo es la puerta. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es tiempo que usted se arrepiente de sus pecados. Es tiempo que reconoce delante de Dios que ha ofendido a Dios por sus pecados
y que necesita el perdón de Dios, que necesita ser perdonado, lavado, hecho nueva criatura a través de la obra de Cristo. Cristo murió por ti. El lobo del pecado de la muerte está detrás de ti. El lobo de la historia, de la culminación de la historia, está detrás de ti. Y Cristo, como el buen pastor, da su vida por sus ovejas. Él dio su vida por ti en la cruz. Simplemente tienes que arrepentir de sus pecados y creer en Él. Y entrar por la puerta que es Cristo. Y confiar en Él como su Señor y su Salvador. Le animo en este día que te conviertas en oveja de Cristo. No en un chivo, sino oveja de Cristo. Y puedes hacerlo al arrepentirte de sus pecados y creer en Cristo. Dice Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca y creer en el corazón. Yo no sé lo que hay en su corazón en este día. Dios sabe. Y usted sabe. Pero si usted tiene el deseo de arrepentirte, si usted tiene la inquietud de no tener la seguridad si es oveja, o si usted sabe que no es oveja y quiere ser oveja de Cristo, lo que le puedo ayudar a hacer es confesar a Cristo como su Señor y Salvador. La confesión no es lo que salva. Es la fe en el corazón. Eso es lo que trae justificación. Eso es lo que trae perdón. Eso es lo que trae salvación. Pero lo que le puede ayudar es con la confesión con la boca. Y si usted en este día quiere convertirse en oveja para que Cristo sea su buen pastor, ore conmigo. Padre, repite conmigo. Padre, soy pecador. Soy pecadora. Y si muriera hoy día, no tengo seguridad si sería su oveja para estar contigo. A la verdad, no creo que soy oveja suya. Pido perdón de mis pecados. Permíteme entrar por la puerta para que pueda ser salvo. Sálvame, perdóname de mis pecados. Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. No son las palabras que salvan, sino la fe en Cristo. Y la obra de Cristo es lo que salva. Entonces, Cristo es nuestro buen pastor. Iglesia, necesitamos más que nunca que nuestro buen pastor nos guíe. Los momentos en los cuales nosotros estamos viviendo en este momento, necesitamos que Él nos guíe. Y le animo, fortaleza su relación con su buen pastor. Busca el rostro de Cristo en su palabra, en oración, en congregarse. Llénate de Dios en estos tiempos, porque los tiempos son peligrosos en los cuales nosotros vivimos y necesitamos dirección. Y la dirección que Él ha de dar a nosotros es una dirección que viene de amor, mostrado y puesto en evidencia por su muerte por nosotros. Y sabemos que Él es el buen pastor, porque Él nos ama a todos nosotros y voluntariamente se dio por nosotros. Que el Señor le bendiga.